categorías que funcionan. Los modificadores directos en la frase nómina. ¿Cuáles son estas categorías que funcionan como modificador directo? Pues vas a tener el adjetivo y los determinantes. ¿Bien? Entonces eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Y vamos a comenzar con el adjetivo. Buenas tardes, chicos. Bien, comenzamos con la definición de adjetivo. Recuerda que cada categoría que estamos trabajando, estamos definiéndola tomando en cuenta los diferentes componentes gramaticales, ¿no? Entonces, las definimos considerando, por ejemplo, sus características morfológicas, semánticas y sintácticas. Entonces, morfológicamente, vamos a decir que el adjetivo es una palabra variable, ¿bien? ¿Por qué se dice que es un lexema variable o una palabra variable? Porque el adjetivo es una palabra que se puede flexionar. Te va a aceptar que le insertes morfemas flexivos simples. Estos morfemas simples, flexivos simples, son los que te daban la información de género o número en una palabra. Entonces, el adjetivo va a tener flexión de género y de número, ¿bien? O no tanto para decir género y número, sino género o número. ¿Por qué? Porque en algunos casos sí tiene ambos, pero en otros casos solamente tiene uno de ellos. Por ejemplo, en la frase vida maravillosa, vemos que el adjetivo maravillosa está en femenino singular. Bien. ¿Y por qué aparece en femenino singular? Porque está en concordancia con el sustantivo vida. Y vida está en femenino singular. De ahí, ¿qué podemos deducir? Que el adjetivo es una palabra que va a establecer concordancia con el sustantivo, ¿no? Y esa es una norma, chicos. Bien. Siempre el adjetivo va a establecer concordancia con el sustantivo del cual te está hablando. Ahora, te había mencionado, hay un micrófono encendido, chicos. No sé si de repente lo pueden silenciar. Revisen, por favor, sus micrófonos. Bien. Hay algunos adjetivos que no tienen la flexión completa. Por ejemplo, el adjetivo feliz, ¿no? El adjetivo feliz no tiene flexión de género, pero sí tiene flexión de número. Y el género de ese adjetivo va a depender estrictamente del sustantivo. Por ejemplo, ¿no? Si tú dices mujer feliz, entonces el sustantivo marca el género femenino. Pero tú vas a decir mujer feliz, hombre feliz, y vas a notar que el adjetivo ahí no tiene una marca de género. Pero sí podrías flexionarlo en cuestión al número, ¿no? Por ejemplo, mujeres felices, hombres felices. Entonces te vas a encontrar con algunos adjetivos que presentan esa forma. Luego tienes la definición semántica. Semánticamente, el adjetivo va a señalar características físicas y o cualidades del nombre. O sea, va a señalarte características objetivas o características subjetivas. Es una palabra que usamos para describir el sustantivo. Eso es lo que hace un adjetivo. Te describe cómo es un sustantivo. Por ejemplo, si tú dices mujer bondadosa, si dices mujer bondadosa, entonces bondadosa es una característica subjetiva del sustantivo, ¿cierto? ¿Por qué es subjetiva? Oh, perdón, ¿por qué es subjetiva? Porque eso podría variar, ¿no? Eso podría variar de persona en persona. O sea, si yo te digo,
que alguien es bondadoso, tú podrías tener otra opinión. De repente para ti no puede ser una persona bondadosa. Bien. Y las características objetivas, quizás podría haber coincidencia, ¿no? En nuestra forma de pensar. Si yo digo abrigo nuevo, entonces nuevo te señala que eso no tiene uso. Si yo te digo que está nuevo, tú vas a pensar de la misma forma. ¿Bien? Entonces recuerda que los adjetivos son palabras que usamos para describir a los sustantivos. Ahora, sintácticamente, ¿cómo funciona el adjetivo? Pues el adjetivo va a funcionar como un modificador directo del nombre, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Eso dentro de la frase nominal. Pero en la oración, el adjetivo va a desempeñar otras funciones, como cuáles. Puede ser un complemento atributo o puede ser un complemento predicativo. Bien, un minuto, chicos. Antes iba. Bien, chicos, muy bien. Existía también el criterio lexicológico. Mm, Sí, como ahí venía en clase. Quizás no he visto este término cuando te dan la definición, pero puedo intuir de qué se trata, Porque ¿ya? chiquita. Quizás te puedan Sí, indicar que o la describirte pasamos cómo viendo, es que ¿no? Sí, funcionan los sí, sí. lexemas, ¿no? O señalarte algo Sí, sobre los ajá. lexemas de los ¿Cómo adjetivos. está? Creo que está más relacionado con la parte semántica. Ah, ya, ok. Ya. Ese no es necesariamente lexicológico, ¿no? ¿A qué se refiere de inventario abierto? O sea que son palabras que pueden seguir apareciendo en la lengua. Cuando tú encuentres en alguna definición, eso lo maneja la gramática tradicional, ¿bien? Cuando te dices una categoría de inventario abierto, significa que pueden seguir apareciendo más palabras de ese tipo. Y cuando te dice de inventario cerrado, entonces quiere decir que ya no van a haber más palabras de ese tipo. Por ejemplo, los sustantivos y los adjetivos son de inventario abierto, porque pueden aparecer más, van a seguir aumentando, aumentando. Pero si son de inventario cerrado, por ejemplo, podríamos mencionar a la preposición. Te enseño cuáles son las preposiciones y te voy a decir absolutamente todas y no deben haber más. ¿Bien? Em, pero Yo he también ido. hay que resaltar por qué no se suele ya hablar mucho de eso de inventario cerrado o abierto, porque a veces hay y préstamos que se insertan independientemente de la categoría. Por ejemplo, se mencionaba siempre que la preposición era de inventario cerrado. Pero ¿qué sucedió en el año 2013? En el 2013 aparecieron nuevas preposiciones. Entonces, esa definición que se daba de inventario cerrado, como que ya no estaba muy acorde, ¿no? Porque en la realidad habían tenido que ampliar la categoría. No sé si ustedes recuerdan que en esa época apareció la preposición mediante, durante, vía, versus, pro. Esas se insertaron en el 2003. Bien, entonces por eso no se menciona, pero es importante que sepas a qué se refiere, ¿ya? Entonces el inventario abierto es porque pueden seguir apareciendo, o sea, se siguen incrementando. Muy bien, Jorgito. De nada. Ok, entonces hemos revisado ya la definición del adjetivo, tomando en cuenta los diferentes criterios. Ahora, vamos a revisar un poco sobre la clasificación del adjetivo del español. Vas a encontrar los adjetivos epítetos. ¿Qué son los epítetos? Son adjetivos que te resaltan una cualidad o una característica
que está asociada intrínsecamente a un sustantivo. O sea, es algo que le pertenece al sustantivo. Bien. Por eso es que cuando usas estos epítetos, parece ser redundante, como repetitivo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando dices sangre roja o roja sangre, se supone que no hay otro color para la sangre. Tiene que ser rojo, ¿no? O cuando dices mira cálido sol. O por ejemplo, en estructuras como dura pared o pared dura. O si dices oscura noche. O si mencionas inmenso mar, inmenso cielo. O si dices blanca nieve, dulce miel. Entonces, en todos esos casos que he mencionado, esas características ya se sabe que le corresponden a esos sustantivos, ¿no? Entonces, simplemente se está repitiendo esa información. Esos son los adjetivos epítetos. Em, Se usan más, chicos, se usan más en la literatura, ¿bien? Porque le dan como un matiz poético, a diferencia de la gramática, ¿no? También puedes encontrar los adjetivos especificativos. ¿Qué son los adjetivos especificativos? Son aquellos que señalan una, una característica que va a restringir, va a delimitar al nombre, ¿ya? Lo va a reducir. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo oso pardo, de todos los tipos de osos que hay, lo estoy delimitando, lo estoy especificando al pardo. Si digo ventana rota, todas las ventanas que hay, me refiero a la que está rota. También la estoy delimitando. Eso es el adjetivo especificativo. Pero es importante señalar que esta información que te brinda es necesariamente objetiva. Bien, es objetivo. Luego tienes el contrario, que es el explicativo. El explicativo, a diferencia del especificativo, te va a señalar características o cualidades que son subjetivas y en lugar de restringir, en lugar de restringir al sustantivo, lo van a ampliar, pero lo amplían su significado con información secundaria. Por ejemplo, talentosa mujer o eminente magistrado. Cuando tú dices talentosa mujer, eminente magistrado, excelente clase, profesor dinámico, buen amigo, mujer bonita, ese tipo de adjetivos, lo que van a hacer son señalar características que pueden cambiar de persona en persona. Para mí puede ser alguien talentoso. Los demás no necesariamente van a pensar así. Para mí puede ser una clase dinámica, ¿no? Para alguien puede ser tediosa. Para mí puede ser una mujer bonita, para ti no. Los estándares de belleza son muy subjetivos. Bien, entonces esos se consideran como adjetivos explicativos. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Tenemos, Vaya a dormir ya. ya, vamos a seguir. Después hacemos este ejercicio porque nos falta ver todavía los grados del adjetivo. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de las funciones del adjetivo antes de revisar lo que corresponde a los grados. Chicos, esto es muy importante. ¿Ya? Es muy importante que ustedes tengan claras estas funciones. Bien. El adjetivo dentro de la frase nominal puede ser un modificador directo. Por ejemplo, la policía dispersó protestas pacíficas usando fuerza excesiva.
Mis frases nominales son protestas pacíficas, fuerza excesiva. Entonces, pacífica me está modificando protestas. No era cualquier tipo de protestas, fueron pacíficas. Fuerza excesiva, no era cualquier tipo de fuerza, era excesiva. Entonces aquí puedes observar que el adjetivo funciona como un modificador directo del núcleo, que es un sustantivo. Es un artista autodidacta. Autodidacta te está modificando al sustantivo artista. Acuarela líquida. Líquida te modifica el sustantivo acuarela. Bien. Entonces estos adjetivos van a funcionar como modificadores directos cuando aparezcan dentro de una frase nominal hablándote de un sustantivo. En la oración, en la oración, el adjetivo puede ser un complemento. Puede ser un complemento atributo o un complemento predicativo. Bien. ¿Cómo lo vas a reconocer? Esto va a depender estrictamente del tipo de verbo con el que se presente. Por ejemplo, si se presenta con un verbo copulativo, o sea, el adjetivo te aparece después de un verbo copulativo, vas a decir que funciona como complemento atributo. Por ejemplo, esta explicación parece coherente. Coherente es un adjetivo y aparece después de un verbo copulativo, que es parecer. Aquella joven está ilusionada. Bien. Ilusionada es un adjetivo y aparece después de un verbo copulativo. Cuando eso sucede, entonces vas a decir que el adjetivo está como un complemento atributo. Bien. Em, Recuerda que en el español tenemos tres verbos copulativos, ¿no? En realidad son más, pero San Marcos suele trabajar con esos tres, ¿ya? La propuesta de San Marcos es básicamente esos tres. Tienes ser, tienes estar y tienes parecer, ¿ok? Profesora, ¿y yo qué hago si a mí me aparece un adjetivo y no está después de un verbo copulativo? Por ejemplo, si yo digo, Carlos llegó cansado. Cansado es un adjetivo, pero no me aparece con un copulativo, me aparece con el verbo llegar. Bueno, te comento. En la clasificación del verbo, el verbo puede ser copulativo o puede ser predicativo. No hay otra opción ahí. Bien. Entonces, hay un micrófono abierto, chicos. Por favor, revisen sus micrófonos. Hay un micrófono que está abierto. ¿Sí? Ok, ok. Bien. Entonces, seguimos. Decíamos, ¿no? El verbo puede ser copulativo o predicativo. Em, si tú dices, Carlos llegó cansado, cansado es un adjetivo que aparece después de un verbo no copulativo. Y si no es copulativo, es predicativo. De ahí que aparezca esta otra denominación para el adjetivo. Y el adjetivo, vamos a decir que funciona como un complemento predicativo. Tienes otros casos. Geraldine regresó contenta a la localidad. Entonces, contenta aparece después del verbo regresar. ¿Ok? Vas a decir que contenta funciona como un complemento predicativo. Él atiende muy preocupado a su paciente. Preocupado aparece después de un verbo predicativo. Entonces vamos a decir que funciona como complemento predicativo. ¿Ok? Es, em, es bastante simple en realidad. ¿Cómo tú vas a identificar? Estrictamente por el tipo de verbo. Bien. Por ahí me decían, profesora, pero si yo digo,
Y eso lo voy a hacer en una diapositiva para aclararlo, ¿sí? Si yo digo, él llegó cansado, por ahí me ponían profesor, ¿y no puede ser circunstancial? No, no podría ser. Yo sé que ustedes de repente han planteado la pregunta, ¿cómo llegó? Y te responde cansado. Y podrían pensar que es un complemento circunstancial de modo. Pero hay un detalle. Teóricamente, el adjetivo no funciona como complemento circunstancial. Entonces, por teoría, no podríamos decir que cansado es un complemento circunstancial de modo, pese a que te responde el cómo. Por eso es importante que identifiques que el adjetivo solamente va a cumplir tres funciones: modificador directo, complemento atributo o complemento predicativo. Bien, a eso se refiere. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? Ah, ¿en qué caso sería complemento circunstancial? Cuando después del verbo te aparece una frase nominal, una frase preposicional o una frase adverbial. Por ejemplo, si ponemos, él llegó tranquilamente. Entonces, quiero que observes que si yo le pongo este adverbio tranquilamente, em, está funcionando como un circunstancial de modo. ¿Por qué? Porque tranquilamente es un adverbio. Bien, es un adverbio, funciona como un adverbio. Ahora, semánticamente, chicos, hay una diferencia, mira. Te pregunto, cuando tú dices, él llegó cansado, ¿cansado de quién te está hablando? ¿De él, del sujeto o del verbo llegar? Ujú. Profesora, me habla del sujeto. Claro. Y si tú dices, él llegó tranquilamente, ¿tranquilamente de qué te habla? Del verbo. Excelente. ¿Te das cuenta? Hay una gran diferencia entre estas dos categorías. Bien, el adjetivo te habla del sujeto. El adverbio, porque tranquilamente es un adverbio, te habla del verbo. Y como veo que te interesa bastante la gramática, entonces te voy a dar un poquito más, ¿ya? Vamos a adelantar un poquito. No, no, sí, 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 sí. ¿Por qué digo que te voy a dar un poquito más? Porque esta función de complemento predicativo, complemento atributo, aún la vamos a ver más adelante, ¿bien? Con más detalle. Sin embargo, creo que es propicio que te adelante este dato. Como complemento predicativo, hemos visto el primer caso que te habla del sujeto. En él llegó cansado. Pero también podría suceder esto. Él vio preocupada a María. Bien. Entonces tú podrías decir, ya identifiqué que preocupada es un adjetivo. Según la teoría, el adjetivo puede ser complemento atributo, complemento predicativo o modificador directo, ¿cierto? Ya. Y tú podrías decir aquí, no es atributo porque no hay verbo copulativo. No es modificador directo porque no está dentro de frase nominal.
Y podrías entrar a la duda o el conflicto de decir, y no es complemento predicativo, porque preocupada no me habla el sujeto. Y ahí viene un detalle. El complemento predicativo es una función que puede hablarte del sujeto o también puede hablarte del objeto directo, como en este caso. Si tú dices, él vio preocupada a María es tu objeto directo y preocupada te habla de ese objeto directo. Entonces, el complemento predicativo se dice que es bivalente porque te habla del sujeto o te habla del objeto directo. ¿Se comprendió? ¿Sí? ¿Por qué se dice entonces que es bivalente? Porque te puede hablar del sujeto como también te puede hablar del objeto directo. ¿Quieren un poquito más? ¿Sí? Ya. Sí, profesor. No les gusta la gramática, chicos. Ya, vamos a ver otro ejemplito, ¿ya? Otro ejemplito y vamos a asociarlo con algo que vimos en semántica. ¿Te acuerdas de esta oración cuando hablábamos de los factores que te ayudaban a saber el significado exacto de de una palabra? Teníamos contexto y situación, ¿te acuerdas? Y aparecía una oración ambigua como Luis vio triste a Juan. Y la pregunta era, ¿quién estaba triste, Luis o Juan? ¿Recuerdas eso? Sí, profesora, necesitábamos la situación. Claro. Pero ¿por qué es posible este tipo de oraciones en el español? ¿Por qué se daba esa ambigüedad? Ahora ya sabes la respuesta. Porque triste está en función de complemento predicativo. Y teóricamente el complemento predicativo te puede hablar del sujeto, lo que te decía, porque es bivalente, o del objeto directo. Por eso es posible que se presenten este tipo de enunciados. Esa sería la explicación sintáctica. ¿Bien? Ok. ¿Quedó más claro, chicos? Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien, buen trabajo. Entonces ya hablamos de las... Claro, claro, es complemento, sí, así es, Jorgito. Es complemento predicativo. Bueno, entonces ya hablamos de las tres funciones del adjetivo, ¿ya? Como complemento atributo, predicativo o modificador directo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar de los grados. ¿A qué se refieren los grados del adjetivo? Los grados del adjetivo se refieren al nivel de intensidad con que se presenta el adjetivo. Bien, tienes tres grados, el positivo, el comparativo y el superlativo. El grado positivo también es llamado grado simple, ¿ya? Grado positivo o grado simple. En este caso, lo que hace es solamente señalarte la característica. Bien, solamente te señala la característica. Por ejemplo, el hermoso paisaje fue creado por un pintor nacional. Profesor, ¿a qué se refiere con que solamente señala la característica? O sea, no la intensifica, no la compara, nada. Bien, bien. Simplemente la menciona. Luego tienes el grado comparativo.
el grado comparativo lo que hace es expresar el adjetivo, pero dentro de una comparación, ¿bien? Dentro de una comparación. Entonces te va a comparar frases nominales. Hay tres niveles de comparación. El nivel de igualdad, el nivel de superioridad y el nivel de eh, inferioridad. Son tres, ¿ok? ¿Qué sucede con cada uno de ellos? Mira, en el caso del comparativo de superioridad, se menciona la característica en, se intensifica la característica en uno de los elementos comparados y aparecen con una forma discontinua, una forma adverbial discontinua que se llama, que es más que. Entonces vas a tener oraciones de este tipo. Este viaje es el más cansado que he tenido. Aparece esa forma más que. El más es el elemento que intensifica al adjetivo y el que es la partícula que los compara. ¿Ok? Entonces, profesora, ¿siempre va a aparecer así? Sí. Y mira que yo no uso así nomás la palabra siempre, ya te lo he dicho. Pero en este caso sí, ¿ya? Siempre va a aparecer así. Más que, más hábil que, más sociable que, más feliz que, ¿sí? Luego tienes la forma del comparativo de inferioridad. En este caso se restringe la característica en uno de los elementos comparados. Entonces aparece la forma adverbial discontinua menos que. El acrílico es menos transparente que el vidrio, menos que, ¿ya? O tienes el de igualdad, ¿no? El de igualdad nivela la característica en los elementos que estás comparando. Entonces te va a aparecer, tú eres tan inteligente como Mirna. Aparece la forma adverbial discontinua tan como. Ahora, también se puede presentar el igual que, ¿no? Tú eres igual de inteligente que Mirna, ¿sí? O sea, se puede presentar así. Pero no te olvides que aquí la partícula comparativa es fundamental. Tienes la palabra que o la palabra como. ¿Bien? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Está comprendiendo? Ok, ok. Entonces seguimos. Tienes el otro grado, que es el grado superlativo. El grado superlativo lo que hace es presentarte el adjetivo en su más alto nivel de intensidad. En el español, vamos a encontrarlo de dos formas, como relativo o como absoluto. Como relativo, vas a encontrar que se intensifica la característica, pero en un nivel o en un ámbito restringido. La forma que va a presentar es el más de, la más de. Pero mira que ya no es el más que, es el más de. También podría presentarse como el menos de. Por ejemplo, aquel es el alumno más perseverante del aula. Y ese del aula es tu ámbito que está limitándolo. Bien. Carla es la más inteligente de su familia. ¿Ya? Siempre se va a presentar así. El más de, la más de.
El otro superlativo que vas a encontrar es el absoluto. El absoluto es aquel que ya no tiene ese ámbito que lo va a restringir. Bien, ya no. O sea, es el nivel más alto de intensidad que puede llegar a tener un adjetivo. En el español podemos encontrarlo de dos maneras. Por medio del uso de sufijos que lo intensifiquen, como por ejemplo la terminación ísimo, érrimo, por ejemplo fidelísimo, integérrimo, que se consideran como las formas cultas. Bien, son las formas cultas. Pero también, pero también vas a encontrar eh, el uso de un adverbio de cantidad que lo intensifique. Por ejemplo, en lugar de decir fidelísimo, puedes decir bastante leal, ¿no? O demasiado protector, o muy amable. Pero eso sí, la norma te dice que tú puedes usar el que desees, ¿bien? Em, pero lo que no te va a permitir la norma es que uses ambos. O sea, tú no podrías decir es muy amabilísimo, es bastante integérrimo. Eso no te va a admitir la norma. Tú decides con cuál de los dos puedes trabajar, ¿bien? Pero recuerda, solamente uno de ellos. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Muy bien. Entonces, con esa información, ahora sí desarrollamos este ejercicio. ¿Sí? Es muy simple. En la primera te piden que identifiques dónde hay más adjetivos y en la segunda que identifiques los grados. ¿Ya? A ver, ¿tienes un par de minutitos? Luego trabajamos juntos.
Muy bien. Veamos la primera. Abel compró un celular nuevo y una zapatilla roja. Tus adjetivos eran nuevo y roja. Bien, tenías esos dos. Porque nuevo te habla de celular y roja te habla de zapatilla. Luego, los cantantes americanos ganaron el trofeo dorado. Americanos te habla de cantantes, dorado te habla de trofeo. Me sirvió una taza pequeña de café caliente. Pequeña te habla de taza, caliente te habla de café. En todos los ejemplos que hemos mencionado, solamente había dos. Pero en la última, un niño greñudo y llorón trajo esa lámina azul. Tienes greñudo, llorón y azul. Entonces, efectivamente, tu respuesta parecía en dadito. Luego, me trajo una bebida refrescante. Refrescante está en grado positivo, ¿no? Porque simplemente te está señalando la característica. Era la morena más buena moza del barrio. Letra de una canción, ¿no? La más de. Ese es un relativo. Es un superlativo relativo por la forma como se ha presentado. Es un equipo de jugadores muy hábiles. Ese muy hábiles, bien, tienes superlativo absoluto, ¿no? Por medio de un adverbio de intensidad ha sido formado. Mi moto es más veloz que tu bicicleta. Bueno, pues ahí tienes un comparativo, ¿no? Más que es un comparativo de superioridad. Muy bien, chicos, excelente trabajo. Seguimos. Tenemos otra actividad. Mira, en este caso, lo que te piden es que identifiques la clase de adjetivo. No lo han subrayado, pero es el único que aparece. Igual te lo voy a subrayar. Bien, ya está. Y luego te piden que identifiques las funciones. A ver, tienes un par de minutos para que la analices.
A ver, tenemos. Siempre fue un trabajador responsable. Claro, el ser responsable o no es subjetivo, ¿ya? Entonces lo vamos a considerar como explicativo. El queso cajamarquino está sobre la mesa. Ya, en ese caso, cajamarquino te está delimitando, ¿no? Te está especificando. Se lo vas a considerar especificativo, es objetivo. Asistió a la fiesta con un vestido precioso. Bueno, en ese caso lo que tienes, precioso, es un adjetivo, pero es una información subjetiva, ¿no? Ya justo estábamos hablando de la belleza y yo te decía, eso es demasiado subjetivo, puede cambiar. Entonces va a ser explicativo. Y finalmente te decía, soñó con un horrible monstruo. O sea, no hay un monstruo que no sea horrible, ¿no? Se supone que todos los monstruos son horribles. Entonces tienes un epíteto. Ya está. Luego, a pesar de todo, Elsa parece nerviosa. El adjetivo aquí es nerviosa. Yo observo que aparece después de un complemento atributo. Creo que acá no había opción, ¿no? ¿O sí? A ver. Y acá tenías complemento atributo. ¿Por qué? Porque está después de un verbo copulativo. Sí, me parece que aquí había que corregir. Veamos. La señora Juana regresó acongojada. Acongojada es el adjetivo y veo que aparece con un verbo predicativo. Entonces va a ser un complemento predicativo. Y cuando dicen los soldados peruanos son valerosos, bueno, aquí peruanos, ¿no? Porque valerosos estaría como complemento atributo. Entonces tomamos peruanos y sería modificador directo porque está dentro de la frase nominal. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo en moradito. Ya está. Sí, estaba como MD. Hago la aclaración siempre y cuando se refiera a peruanos. ¿Sí? Falta ver a subrayar. Muy bien, chicos, buen trabajo. No sé si ha quedado alguna pregunta, alguna duda sobre este tema, sobre el adjetivo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, claro, valerosos también es un adjetivo. Ese morfema derivativo os, de valeroso, de cariñoso, de amoroso, convierte en adjetivo a las palabras. Muy bien. Entonces vamos a trabajar ahora la otra categoría que funciona como modificador directo también dentro de la frase nominal. Bien. Esta categoría, chicos, agrupa diferentes tipos de palabras que se ha observado que cumplen una misma función. ¿Ya? Vas a tener cuatro tipos de determinantes. Los artículos, los demostrativos, los posesivos y los cuantificadores. Son cuatro tipos de determinantes. Em, Cada uno de ellos va a tener una función específica con respecto al núcleo de la frase nominal. ¿Ok? En cuanto a la función que desempeña, vamos a decir que tanto como el adjetivo, pues van a ser modificadores directos del sustantivo del núcleo de una FN. Para que podamos saber a qué nos referimos exactamente con los determinantes, tenemos que trabajar cada subtipo. Bien, y entonces comenzamos con los artículos. Los artículos son, em, es una categoría que
cuya función va a ser presentar a un sustantivo. Bien, te presenta un sustantivo. En el español tenemos dos tipos de artículos, los definidos y los indefinidos. Los definidos van a ser aquellos que te van a presentar el nombre como conocido. Te presentan al sustantivo como conocido. ¿Cuáles son estos? Acá vamos a corregir para que no haya dudas. ¿Cuáles son los artículos definidos del español? Vas a tener el masculino singular que es el femenino singular que es la, el masculino plural que es los y el femenino plural que es las. Estos el hablante suele emplearlos cuando el sustantivo es conocido para el receptor también. Si yo te digo, por ejemplo, chicos, robaron la casa, inmediatamente ustedes van a saber de qué casa estoy hablando. Bien, ¿por qué? Porque he dicho la casa. Esa es la idea de usar estos artículos definidos. Bien. Mm. Ahora, hay una forma neutral que es lo. La forma neutral no tiene género, no tiene número. ¿Cómo lo reconoces? Este lo como artículo siempre se va a presentar al lado de un adjetivo o de un participio. Es decir, tú vas a encontrar la forma, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo accesible, ¿bien? Esos con adjetivos. O también puede aparecer con un participio, lo logrado, lo obtenido, lo luchado, ¿bien? ¿Por qué hago hincapié en esta información? Porque en el español también encontramos una palabra que es lo, pero funciona como un pronombre personal átono. Y entonces tú podrías confundirte, porque son dos categorías diferentes. ¿Cómo reconoces al pronombre personal átono? Porque este lo aparece al lado de un verbo. Lo encontró, lo dijo, lo mencioné, lo aceptó. Bien. Entonces, la categoría que aparece después del lo te va a indicar a ti si estás frente a un artículo o si es un pronombre. ¿Eso se ha comprendido, chicos? Muy bien. Es importante que lo tengas claro porque a veces te vienen preguntas en las que te solicitan que contabilices los determinantes. Entonces, cuando tienes que contar determinantes, no te vayas a olvidar de lo. Claro que sí, Jorge, lo repetimos, mira. Pero esta vez lo vamos a hacer con ejemplitos, ¿ya? Entonces, mira, en el español tú vas a encontrar dos usos para lo. En un caso puede ser artículo neutro, bien, y en el otro caso lo puede ser un pronombre personal átono, bien, artículo neutro, pronombre personal átono. ¿Cómo los diferencias? El lo como artículo aparece al lado de un adjetivo, entonces tienes lo bueno, lo malo, lo justo, lo bonito. Y como pronombre vas a encontrarlo, lo mencioné, lo vio, lo encontró, bien. Entonces está como pronombre personal átono. ¿Por qué? Porque está al lado de un verbo. Esa va a ser la forma como lo vas a reconocer. Pero además de ello, como artículo, también va a aparecer al lado de un participio. Lo obtenido, lo luchado, lo logrado.
Bien. Entonces, lo como artículo neutro va a aparecer al lado de un adjetivo o al lado de un participio. Y lo como pronombre personal átono va a aparecer al lado de un verbo. Eso es. ¿Queda más claro? Muy bien. Muy bien. Eso es importante, chicos. Pequeños detalles que ustedes tienen que manejar para que no caigan en las trampas. Muy bien. Entonces estábamos hablando de esos artículos definidos. Ahora vamos a mencionar los indefinidos. ¿Cuándo usamos los indefinidos? Los indefinidos los usamos cuando el sustantivo no es conocido. Bien. Entonces, si el sustantivo no es conocido, vamos a emplear las formas un, unos, una, unas. Por ejemplo, yo te digo, ¿no? Em, robaron una casa. Ya no te digo robaron la casa. Entonces ahí ya no te vas a preocupar, ¿no? Porque, dijo una casa, ¿qué casa será? ¿De cuál se estará hablando? No lo vas a especificar. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia. Usamos los artículos indefinidos cuando no se conoce el sustantivo. Listo. Ahora veamos qué sucede con los demostrativos. Los demostrativos son palabras que te van a indicar em, la la ubicación del sustantivo respecto al hablante. Bien. Entonces, aquí vas a recordar un poco de la teoría que hicimos en el pronombre. No sé si lo recuerdas. Cuando trabajamos el pronombre, también hablamos de los pronombres demostrativos, ¿no? Entonces, tienes, por ejemplo, em, este, estos, esta, estas, ¿bien? Ese, esos, esa, esas, aquel, aquellos, aquella, aquellas, ¿bien? Estas palabritas van a funcionar como determinantes demostrativos. ¿Cuál es la diferencia frente a los pronombres demostrativos que hemos trabajado en nuestra clase pasada? Bueno, la diferencia es que en este caso estos demostrativos van a aparecer al lado de un sustantivo, mientras que como pronombre aparecían solitos. Es diferente decir este es mi hijo a decir este niño es mi hijo. Bien, a eso se refiere. Entonces puedes observar que la presencia del sustantivo genera un cambio de categoría. ¿Ok? Entonces tienes ejemplos, mira, ofrece descuentos para aquellos que compren. Esa noche tenía aquella flor en la palma de su mano. Esta mezcla es un repelente para aquellos insectos. Bien. Profesora, cuando vimos el pronombre demostrativo, aparecían las formas esto, eso y aquello. ¿Recuerdas? Pues muy bien. Esas formas simplemente van a ser pronombres. Nunca van a ser determinantes demostrativos. Bien, nunca. Siempre se van a presentar solamente como pronombres. Entonces tú dirás, esto es importante y es un pronombre.
eso es interesante. Eso es un pronombre. Bien, ya está. Recuerda que este, esta, estos, estas implican cercanía. Ese, esos, esa, esas, distancia media. Aquel, aquellos, aquella, aquellas indica lejanía. Ya, esa misma lógica que vimos de los determinantes. Chicos, hasta aquí no sé si hay dudas o preguntas. Así es. Esto, eso y aquello simplemente van a ser pronombres. Siempre. Nunca van a ser determinantes. ¿Listo? Entonces seguimos. Vamos a ver ahora lo que sucede con los posesivos. Bien, mira, en el español vas a encontrar también los determinantes posesivos, que son los que marcan posesión con respecto a las personas gramaticales. Bien, tienes, por ejemplo, los que van antepuestos al nombre, que se refieren a la primera persona, mi, mis, nuestro, nuestros. Los que se refieren a la segunda persona, tu, tus, vuestra, vuestro. Y a la tercera persona tiene su, sus. Estos van antepuestos al nombre. ¿Eso qué quiere decir? Están antes del nombre. Mi casa, tu casa, su libro. Bien. Y también vas a encontrar los que están pospuestos al nombre, como mío, míos, mía, mías, nuestro, nuestros. Los que marcan la segunda persona tienes tuyo, tuyos, tuya, tuyas, vuestros. Los de la tercera persona tienes suyos, suyos, suyas, suyas. ¿Ok? Por ejemplo, amigo mío, envía mi biografía y comparte tus experiencias. Amigo mío, ahí está, el posesivo, ¿no? Mi biografía también tienes. Tus experiencias también. Personaliza tu evento junto a nuestro equipo comercial. Tu evento, nuestro equipo. Proteja sus archivos con una contraseña suya. Esos son posesivos. Vas a aplicar la misma lógica con respecto a lo que habíamos explicado en los demostrativos. Estos son posesivos y van a ser determinantes siempre que aparezcan al lado de un sustantivo. Porque si aparecen solos los casos de mío, tuyo, suyo y sus flexiones, entonces van a ser pronombres. Bien, ahí hay que tener cuidado. También es importante aclarar que en nuestro dialecto no usamos el vuestro, vuestra, ¿no? No lo empleamos. Para decir vuestra casa decimos su casa, ¿no? Muy bien. Siguiente, los cuantificadores. Estos son determinantes que hacen referencia a la cantidad del nombre.
En el español tenemos dos tipos de cuantificadores, los indefinidos y los numerales, ¿ya? Los indefinidos son aquellos que no te van a indicar la cantidad exacta del nombre. O sea, no te especifican cuántos son. Puedes tener muchos, pocos, varios, algunos, todos, ninguna, ambos, demasiado, bastante, de más, cualquiera. Profesora, yo recuerdo que esto también lo vimos como pronombres indefinidos. Sí, también lo vimos como pronombres indefinidos. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que estos aparecen al lado de un sustantivo. Por ejemplo, algunas veces, cualquier persona, pocos empleados, varios amigos. Bien, así aparecen al lado de sustantivos. Pero si aparecen solitos, entonces ya sabes, son pronombres. Es diferente decir, algunos alumnos asistieron a decir, algunos asistieron. Bien, cuando dices algunos alumnos, está como un determinante. Pero si solamente dices algunos asistieron, está como pronombre. Bien. Luego tienes los cuantificadores numerales. Estos sí te especifican cantidades exactas. Bien. Vas a encontrar los cardinales, los ordinales, los múltiplos, los partitivos o fraccionarios. Los cardinales son los nombres de los números naturales. Bien. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 80, 70. Nombres de números naturales. En los años 70 había 32 trabajadores, ¿bien? Al lado de su sustantivo. Los ordinales lo que hacen es indicarte orden o jerarquía. Primero, segundo, tercero, cuarto. Hay que tener cuidado con el número 11 y el número 12. El 11 te indica o se denomina undécimo o décimo primero. Y el 12 es duodécimo o décimo segundo. Luego tienes los múltiplos, ¿no? Los múltiplos son los que van a indicar multiplicación. Por ejemplo, puedes tener doble, puedes tener triple o quíntuplo. Entonces, los sufijos ble, ple y plo son los que se suelen emplear para indicar esa multiplicación. Por ejemplo, por fiestas patrias ofrecen artefactos con doble rebaja. Luego tienes los partitivos o fraccionarios. Son los que hablan de división, ¿no? Normalmente se suelen usar los sufijos avo, ava a partir del 11, ¿no? Onceavo, doceavo, treceavo. Pero en los 10 primeros, que implican fracción, se suelen usar los ordinales más el sustantivo parte. Por ejemplo, la cuarta parte, la quinta parte, la sexta parte. ¿Ya? Ese sustantivo parte es el que te indica que estás frente a un partitivo. Bien, chicos, no sé si ha quedado alguna pregunta sobre estos cuantificadores. Muy bien. Tenemos aquí ejercicios para practicar más sobre ellos. En la primera te piden que identifiques la cantidad de determinantes. Recuerda que cuando te piden la cantidad de determinantes, cuentas todos, artículos posesivos, demostrativos, numerales. Y en la 2 que clasifiques el tipo de determinante subrayado. Yo te lo voy a subrayar, ¿ya? Puedes comenzar. Si tuvieses alguna pregunta, me la escribes por el chat.
Muy bien. Veamos. A ver, contamos determinantes. El, uno, la, dos. Mira, este al es una forma contracta. Ajá. Es una forma contracta del artículo. ¿Cómo es que se forma al y del? Por la fusión del artículo el con la preposición a y con la preposición de. Entonces, esas formas contractas se forman, valga la redundancia, por la fusión de estos elementos, por la facilidad al momento de hablar. Es más fácil decir esto es del profesor que decir esto es de el profesor, ¿no? O vamos a el pueblo, pues vamos al pueblo, ¿ok? Ahora, con respecto a si lo vas a contar o no, sí. En al tienes que contar un artículo, así como en del también tienes que contar un artículo, ¿ok? Entonces contamos uno. La también es artículo. Luego tienes este, mira, que es un demostrativo. Y vamos a contar 12 también, porque es un cuantificador numeral. Luego tienes los, luego tienes el, y también vas a considerar último. También consideramos su. A ver, ¿están todos? Sí, ¿no? Tienes el, tienes la, tienes al, tienes la, tienes este, tienes 12, los, el, último, su. Entonces serán 10. Listo. Ahora, la silla pequeña está guardada. Ese la es un artículo. José reconoció a aquel señor. Ese aquel es un demostrativo. José aún no hace su tarea. Ese su es un posesivo. El niño ese es muy gracioso. Ese es un demostrativo. Bien, listo. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna pregunta sobre esa parte? Ahora te piden que clasifiques a los numerales. No, al y del nunca son pronombres. Son formas contractas del artículo. Bien. Ah, es cuantificador indefinido. Por eso, ya está. Trabajamos este segundo ejercicio.
Esa, esa, Jorgito. No te preocupes, me dices. El y último son, claro, los dos. El por ser determinante artículo, último por ser un cuantificador indefinido. ¿Listo? Ya, ya está. Entonces dejamos ahí. En al y del cuentas un determinante, pero también cuentas una preposición. Si tu tema es preposición y te piden que que cuentes preposiciones, en al y del vas a contar una. Una en al, una en del. Si tu tema es de artículo, vas a contar uno en al y uno en del. ¿Ya? No se trata de diferenciarlos porque se fusionan las dos categorías. Pero claro, si a ti te piden que las cuentes, entonces tienes que contar una a una. ¿Bien? Ok, excelente. Ahora, solamente vinieron 10 niños a la fiesta. 10 es un numeral cardinal. En el hospital hubo un quíntuple parto. Quíntuple, múltiplo. Aún no construyen el 14º piso. 14º es un ordinal. Y luego tenías, nos ofreció la quinta parte de los ingresos. Quinta parte es un partitivo. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay preguntas sobre la teoría, nos vamos a ver nuestros ejercicios. Ok, en el primero te piden que cuentes los adjetivos. Tenemos tiempo, tienes un par de minutos para que tú lo hagas solito, ¿ya?
Muy bien, tenemos estimados, principal, falsa, fuerte, falso, reinante, española. Bien, tenía siete adjetivos. Siguiente. La pesadilla de anoche parecía muy real. A ver, ¿qué funciones cumple? Muy bien. Aquí el adjetivo tenías a la palabra, como adjetivo tenías a la palabra real y como aparece con un verbo copulativo, que es parecer, está como un complemento atributo. El ingeniero llevaba desatados los zapatos. Desatados te aparece con un verbo predicativo. Entonces está como complemento predicativo. El novel actor interpretó bien su personaje. Novel actor está dentro de la frase nominal, entonces funciona como MD. Casita es tu clave. Vamos con la pregunta 3 y te piden el adjetivo en función de complemento predicativo. A ver, tienes un par de minutos.
Veamos. A la tutora Inés, Pedro devolvió roto el libro. Roto te habla del objeto directo. Entonces está como complemento predicativo. Por si acaso, ¿no? Roto te habla del objeto directo, ¿ya? Que el anciano respiró de manera profunda. Acá tienes profunda, pero te habla de manera. Entonces está como MD, descarto. Ese cóndor vuela alto por su sobrevivencia. Bueno, alto te habla de volar, no te habla del sujeto. Entonces no puede ser complemento predicativo. Aquel alcalde conducía ebrio su camioneta. Ahí sí cumple, ¿no? Ahí sí cumple. Ebrio te habla del sujeto. Entonces tenías 1 y 4. Vamos con la pregunta 4. Te pedían función de atributo del adjetivo. A ver, a ver. Como complemento atributo tiene que estar después de un verbo copulativo. Dice, el turista ha estado viajando por todo el Perú. Y ahí tienes viajando, entonces no, descarto porque no es verbo copulativo. Los primeros partidos fueron un desastre total. Aquí sí, ¿no? Porque está como pasado de ser, fueron, cumple. Durante la entrevista, ya, pero acá hay un detalle, chicos. Claro, no vamos a considerar la 2 porque si bien es cierto, hay atributo, pero te piden que sea un adjetivo. Y en la 2 un desastre total es una frase nominal, ¿no? Entonces descartamos, ¿ya? O sea, sí hay atributo, pero no hay un adjetivo como atributo. Luego, durante la entrevista, Felipe estuvo nervioso. Ahí sí cumple. Nervioso sí es un adjetivo. Estrés. El concierto de Rocío Jurado fue espectacular. También cumple espectacular. Entonces tenías 3 y 4. ¿Ya? 3 y 4 en dado. Repito, si bien es cierto en la 2 hay frase, hay adjetivo, perdón, hay complemento atributo, pero no hay frase adjetiva, hay frase nominal, porque el verbo en la uno es viajando. A pesar de que está estado, esto está como verbo auxiliar. El verbo principal es viajando, por eso. Entonces no es copulativo. Recuerda que tus copulativos son ser, estar, parecer. ¿Bien? Allá. Un desastre total es un atributo, pero no es un adjetivo. Y en la pregunta te dicen donde el adjetivo sea complemento atributo, Yarmi. Por eso. ¿Ok? Ya. Seguimos. Vamos con las 5. Te piden oraciones donde se presenten clases diferentes de adjetivos. A ver, analízala por favor.
Muy bien. A ver, el paseo marítimo que tuvimos en Paracas fue emocionante. Tienes marítimo y emocionante. Marítimo es especificativo, emocionante es explicativo. Cumple, son diferentes tipos. Luego tenías, la tenista española sintió un dolor muscular en el pie derecho. Los tres adjetivos son especificativos, entonces no lo consideramos. En el verde bosque, una pobladora rural plantó un árbol frutal. Verde bosque es epíteto. Pobladora rural es especificativo, ¿no? Entonces sí cumple, ¿ya? Sí cumple. Hay diferentes tipos de adjetivos. Anoche una llamada telefónica nos alertó del incendio forestal. Telefónica forestal son especificativos. Entonces tenías embarque. Ya está. Vamos con las 6. Determinantes indefinidos. ¿Dónde había mayor cantidad? Muy bien. A ver. Muchos dicen que en Catacas hace demasiado calor. Bueno, ¿acaso lo tienes demasiado? Esa pregunta es bastante difícil para cualquier persona. Ninguno. Hace bastante tiempo, bastante y muchos. Acá tienes dos. Liz, tu mayor defecto es que eres demasiado crédulo. No, no hay ninguno. El niño jugaba todas las tardes en el parque con su tío, todas. Solamente casa, ¿no? Solamente casa. Bien. 7. Adjetivo en grado positivo. Muy bien, ya la tenían al ojo, ¿no? ¿Cuál era el adjetivo en barco? Compulsiva, muy bien. Y como solamente te mencionaba la característica, entonces estaba en grado positivo. Muy bien, vamos con la 8, que te piden, ¿dónde había más determinantes? A ver,
Muy bien. A ver, analizamos cada una, ¿ya? Nuestro cliente nos recomendó con mucho entusiasmo a sus amigos. Tenías nuestro, uno, mucho, dos, sus. Recuerda cuando te piden determinantes, cuentes todos. Alcaldesa, la noticia, nada más. El jamaiquino, quedó en segundo lugar. Segundo, los y 30. La mayoría de las preguntas eran fáciles, pero algunas eran difíciles. Tienes las, nada más. Muchos participaron en la conferencia. Tienes el, ya está. Ok, entonces salta a la vista que tu clave era casi. Muy bien. Nos. Nos es pronombre personal átono. ¿Te acuerdas? Me, se, te, nos, os. Pronombre personal átono. Ujú. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces hasta ahí trabajamos por hoy. Ya completamos lo que nos faltaba, la segunda parte de frase nominal. Les agradezco mucho su asistencia. Mil disculpas, chicos. Estoy con un problema de salud y el día viernes estaba mal, así que por ese motivo no pude reunirme con ustedes. Bien, les agradezco mucho que hayan hecho el sacrificio de estar el día domingo y recibir la clase. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.